Buenas noches, bienvenidos a este webinar de gestión de riesgos en la norma ISO IRAM 9001-2015. Este webinar tiene como objetivos ver un poco cuáles son los cambios que ha introducido este estándar ISO 9001 en la última edición del 2015. ¿m? Ver un poco eh, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado este estándar, qué cambios sustanciales se han producido, o sea, realmente hay cambios que son importantes, hay cambios que tienen realmente una importancia significativa y uno de estos cambios es precisamente el enfoque a riesgos. O sea, lo que vamos a ver es cómo incorpora eh, este sistema de gestión de calidad. Vamos a ver cómo incorpora la gestión de riesgos en el negocio. También vamos a ver entonces cómo en forma complementaria, vamos a ver eh, la norma ISO 31000, que es la norma de gestión de riesgos específica, porque esto es el complemento que de algún modo toma la ISO 9001 para hacer una aplicación más extensiva y más completa de la gestión de riesgos en los negocios. Conviene hacer una breve historia de la ISO 9001. La primera edición fue en el año 1987 y vino a dar una respuesta a la multiplicidad de sistemas de gestión de calidad que se pedían en ese momento, o sistemas de calidad en general. Cada país tenía su propio sistema de calidad, cada industria importante, la industria nuclear, la industria de la aeronáutica, también tenían sus sistemas de calidad. Entonces, un proveedor que producía bienes o servicios para distintos países o para distintas industrias, el producto o servicios el producto o servicio tal vez era el mismo, pero tenía que adecuarse a procedimientos y requisitos de, de sistemas de calidad propios de cada país o de cada industria, con lo cual esto, como creció la cantidad de eh, sistemas de calidad elaborados en forma independiente, esto se volvió muy engorroso y empezó a ser un verdadero obstáculo para el comercio, sobre todo para el comercio internacional. Entonces es ahí que la ISO, el organismo ISO, genera este sistema de calidad en el 1987 llamado ISO 9001, que viene a traer un lenguaje común para lo que en aquel momento se llamaba sistema de aseguramiento de calidad. Entonces, en vez de que cada país o cada industria tuviese su propio sistema de calidad, la ISO daba un sistema de calidad común a todos, de modo que aquella empresa proveedora de bienes o servicios se adecuaba a este sistema de calidad de la ISO 9001 y esto era auditado por entes autorizados por ISO. Esto permitía a los clientes entender que este proveedor tenía un método en el cual se podía confiar, con lo cual la norma ISO 9001 vino a dar como un ámbito de confianza al cliente en cualquier lugar del mundo, de que su proveedor, en la medida que tenga
un sistema de calidad acorde a la ISO y este sistema de calidad sea auditado por entes independientes, avalados o autorizados, esto le daba confianza de recibir de alguna manera o de tener altas chances de recibir un producto o un servicio acorde a sus necesidades y expectativas. Con lo cual, este sistema común de calidad, en la medida que empezó a funcionar, también se lo veía como una forma de facilitar el comercio internacional. Esto fue entonces esa primera respuesta que dio el organismo ISO a través de la ISO 9001 en 1987. En 1994 hubo una segunda edición, en el 2000 la tercera, en el 2008 la cuarta y en el 2015 la quinta, sobre la cual justamente vamos a hablar en este webinar. Para distinguir dos grandes etapas de esta norma ISO, para distinguir dos grandes etapas, digamos, las dos primeras ediciones, la edición 87 y la edición 94, eran sistemas de calidad muy focalizados a actividades. O sea, lo que al auditor del sistema le preocupaba es que las distintas actividades que hacía la empresa, estas actividades estuviesen acordes o fueran de alguna manera coherentes con los procedimientos y los instructivos que la empresa tenía. Y además, si las actividades eran acordes a procedimientos e instructivos y estos estaban en línea con el manual de calidad, entonces se decía, bueno, esta organización tiene lo que se llama un sistema de calidad. Y si este sistema de calidad está además elaborado acorde a la ISO 9001, bueno, esta organización tenía los méritos suficientes para recibir un certificado ISO 9001. O sea, actividades, procedimientos, manual, norma ISO. Eso era un poco el foco de estas dos primeras ediciones de la ISO. Luego en el 2000 se produce un gran cambio. En el 2000, porque en el esquema anterior la gran pregunta es, ¿y dónde está el cliente? Porque el esquema anterior en ningún lugar menciona al cliente. Entonces, a partir del 2000 se pone más foco en lo que se llama el sistema de gestión de calidad. Empieza ya a hablarse de un sistema de gestión, ya no solo de calidad, sino de gestión de la calidad. Y aparece el cliente con sus necesidades y expectativas. Y este cliente, más que actividades, dentro de la organización genera procesos, procesos de negocio, procesos estratégicos, procesos de planificación, pero en definitiva lo que la ISO a partir del 2000 empieza a poner foco es en, hay un cliente y hay procesos con los cuales uno transforma las necesidades del cliente en resultados. Y entonces la documentación ya no es tan burocrática, no extensa, se pone más foco en diagramas de flujo que en procedimientos muy voluminosos y realmente muy extensos. Y todo esto, de alguna manera, amerita ser certificado en la medida que ese cliente que planteó sus necesidades y expectativas ve que las mismas se cumplen, ve que las mismas están satisfechas. Bueno, este es el gran cambio desde el 2000 en adelante. Ahora, ¿cuáles son los aspectos distintivos de la ISO 9001 en el 2015, en la última edición? Por supuesto que las necesidades y expectativas del cliente siguen siendo un punto central,
Pero ahora ya también empiezan a decir, bueno, pero un negocio no solamente tiene clientes, tiene también interesados, afectados, que no necesariamente son clientes, pero sí están afectados por mi negocio. Entonces también ahora hay que entender las necesidades y expectativas de estos interesados, que no necesariamente son clientes, pero que son partícipes por los resultados o por las consecuencias del negocio que uno lleva adelante. Con lo cual, el otro aspecto distintivo de la ISO 9001 es que hay que empezar a considerar los procesos de los que ya se venía hablando hace tiempo y relacionarlos con los riesgos y las oportunidades para el negocio que nuestros procesos implican. Ya empieza a haber una clara mención de que un negocio no es solamente oportunidades, sino que también un negocio tiene riesgos asociados. Y entonces, en función de esto, otro aspecto distintivo es que pide ahora entender las necesidades, cumplir los requerimientos y monitorear toda la información relacionada con los clientes. Y lo que antes la ISO llamaba acciones preventivas, como una forma de anticiparse, como una forma de gestión proactiva, ¿eh? Lo que eran acciones preventivas, ahora estas acciones preventivas a partir del 2015 cobran otra dimensión y esta gestión proactiva ahora se va a llamar gestión de riesgos. Dentro de la ISO 9001-2015 ahora ya se empieza a hablar de gestión de riesgos como una forma mucho más completa de llevar adelante la gestión proactiva que hoy requieren los negocios. ¿Cuáles son los cambios sustanciales en la ISO del 2015? La nueva estructura de requisitos es mandatoria, o sea, lo que ahora se piden como requisitos de la ISO, bueno, hay que cumplirlos. Un, un agregado clave es que ahora la ISO pide que la empresa entienda a su propia organización y su contexto, o sea, dónde me toca hacer negocios, en qué contexto tengo que hacer negocios, y esto es clave. Esto es clave porque entender la organización y el contexto empieza a dar otro, eh, otra dinámica al análisis de oportunidades y riesgos. La ISO 9001-2015, otro cambio sustancial que agrega es, hay que ir más allá de los clientes. Además de los clientes hay que ver a los interesados, aquellos que están afectados por mi negocio. Entonces hay que entender las necesidades y expectativas de estos interesados. ¿Qué necesito hacer para justamente encarar las oportunidades y riesgos que tiene mi negocio? ¿Qué acciones? Entonces, hay puntos muy claros, muy bien expresados dentro de la ISO 9001-2015 que pide definir las acciones requeridas para encarar oportunidades y riesgos. Y hoy todos sabemos que nuestras organizaciones el valor, el activo más importante es su conocimiento, es el know-how, es el conocimiento que tiene de una determinada necesidad del mercado y de la forma de satisfacer esa necesidad. O sea, el activo más importante de la mayoría de los negocios que hoy se llevan a cabo es el conocimiento. Entonces, otro cambio sustancial de la ISO 9001-2015 es cómo gestiono el conocimiento de la organización y cómo aprendo, cuál es el aprendizaje que produce la organización luego de manejar los procesos de negocio, luego de entender las necesidades y expectativas de los interesados y luego de haber gestionado las oportunidades y los riesgos. También creo que cabe mencionar
que un cambio importante en la ISO 9001-2015 es que se aleja cada vez más de ese etiquetamiento que tenía, que era un estándar muy dirigido a procesos de manufactura. Entonces, ahora se hizo un esfuerzo realmente para hacer un estándar más genérico, con un lenguaje más genérico. Por lo tanto, algunos cambios introducidos es que ahora se llama información documentada, cuando antes se hablaba de documentos y registros, ¿no? Ahora lo que van a encontrar dentro de la ISO es hablar de información documentada, no más de documentos, no más de registros. Y el otro cambio para justamente ser más genérico y alejarlo de ese etiquetamiento que era muy dirigido a procesos de manufactura, es que ahora se habla de productos y servicios, ¿eh? No solo productos como se hablaba antes. Ahora es productos y servicios. Dentro de la norma es la forma de expresar. De modo que veamos un poco de qué manera está armada, de qué manera está articulada este sistema de gestión de calidad ISO 9001 a partir del 2015. Por ejemplo, dentro del punto 01 generalidades, hay una clara definición que dice que implementar un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica. ¿Y por qué tiene que ser estratégica? Porque es la forma que tiene la organización de mejorar su negocio, su desempeño, ¿eh? Y darle una base a su negocio, una base de ordenamiento, una base a partir de la cual empezar a generar mejoras, empezar a generar mayor confianza en interesados y en clientes en particular. Otro aspecto que menciona claramente este punto 01 es que esta norma emplea un enfoque a procesos, incorpora el pensamiento basado en riesgos y el pensamiento sistémico. Entonces, este es un punto central. Creo que amerita que le dediquemos justamente, por lo menos a procesos y sistémico, unos momentos, porque el tercer tema, riesgos, es el sobre el cual nos vamos a explayar más en el webinar. ¿Qué significa una gestión organizacional por procesos? Significa pasar de un estadio 1, en el cual se encuentran todavía muchas organizaciones, que es un estadio por áreas verticales, por funciones, es un estadio en el cual la gente dentro de las empresas se preocupa por cumplir con los objetivos que le piden los gerentes de las distintas áreas. El gran inconveniente de este esquema es que en este esquema no está el cliente. Acá no tenemos en claro qué es lo que necesita el cliente y cómo estoy satisfaciendo al cliente. ¿Qué significa una gestión organizacional orientada a procesos? Empezar a entender que las distintas actividades que se llevan a cabo en cada una de estas gerencias, en cada una de estas funciones, por ejemplo, si en esta gerencia Pedro hace una tarea que luego recibe Luis en esta otra área, Pedro es proveedor interno de Luis, que es su cliente interno. Y a su vez Luis, cuando transforma esta información o documento que recibe de Pedro y se lo hace llegar a otra persona de otro sector, ahora Luis es un nuevo proveedor interno de una tercera persona que es su cliente interno. O sea, esta cadena proveedor interno, cliente interno, que es empezar a preocuparse
cuando hago un trabajo, no solo en satisfacer lo que necesita mi jefe, sino también en lo que necesita mi cliente interno, es cuando empezamos a dar lugar y dar forma a una gestión por procesos. Porque justamente, ¿qué es proceso? Es una serie de actividades que transforman determinadas entradas en determinados resultados. Y una cosa que es clave entender, que el cliente externo de la empresa, cuando recibe un producto o servicio, él no percibe el producto o servicio a través de la gente de compras o del área ventas, sino que el cliente percibe la calidad del producto o servicio a través del proceso con el cual llegamos al cliente. O sea, la cara visible de nuestras organizaciones frente a los clientes y los mercados no son las áreas, son los procesos. Bueno, esto es lo que quiere rescatar la ISO en estos momentos. Quiere que las empresas empiecen a pensar en procesos porque es la manera de asegurar y dar confianza a los clientes de que realmente hay una orientación hacia un suministro continuo y confiable de productos y servicios que satisfacen sus necesidades y expectativas. Este es un punto central. Esta orientación a procesos cambia esa forma tradicional de organización vertical por funciones, por gerencias, que le ha dado muy buen resultado a las empresas durante muchos años, pero que hoy se vuelve cada vez más burocrática, menos flexible y con menos velocidad de respuestas a las demandas cambiantes de los clientes del mundo de hoy y de los mercados de hoy. Con lo cual, una organización más orientada a procesos, sin que esto signifique que desaparezcan las áreas, simplemente una organización orientada a procesos es una organización que sobre la estructura de sus áreas funcionales monta procesos para que estos funcionen de manera eficiente, de manera eficaz y se llegue de manera incluso más confiable a los clientes y a los mercados que se busca satisfacer. Pensamiento basado en riesgos. Para la ISO 9001-2015, esto lo considera esencial para lograr un sistema de gestión de calidad eficaz. Antes no se hablaba de gestión de riesgos. En las ediciones anteriores se hablaba de acciones preventivas. Bueno, ahora lo que se pide es que la organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades propias de su negocio. El riesgo no es ni bueno ni malo, o sea, el mensaje que hay en la ISO 9001-2015 es que el riesgo no es algo que se padezca, el riesgo no se padece, se gestiona. Y hay riesgo porque hay negocio, y si hay negocio hay incertidumbre. Y esta incertidumbre en torno a los negocios nos puede jugar a favor o nos puede jugar en contra, o sea, puede tener efectos tanto positivos como negativos. ¿No? Este es el cambio también sustancial que incorpora la ISO. O sea, este pensamiento basado en riesgos significa que esta persona que está haciendo esta incluso proeza o esta acrobacia, no lo hace de manera irresponsable. Claro que está tomando riesgos, pero si se fija en la vestimenta, si se fija en la cuerda, si se fija en una serie de aditamentos que lleva encima, está tomando riesgos, pero riesgos calculados, riesgos medidos. Pero justamente está tomando riesgos porque sin riesgo no hay oportunidades. Está tomando este riesgo, pero la oportunidad de esta vivencia, de este salto en un lugar tan particular, es única. Y lo mismo podemos decir para los negocios. Sin riesgos no hay negocios. Pero esto significa
tomar riesgos en forma ciega sin analizar qué riesgo estamos tomando, todo lo contrario. Hay que tomar riesgos, pero hay que tomar riesgos medidos, riesgos calculados, riesgos analizados. Para lo cual vamos a tener que entonces ver qué es para la ISO 9001 riesgo. Y vamos a hacerlo a través de este esquema. En algún momento de la organización hay que definir objetivos. O sea, la organización define objetivos, objetivos que serán objetivos de corto, de medio o de largo plazo. Pero toda organización se propone lograr objetivos. Para lograr dichos objetivos, ¿qué hace? Arma toda una planificación. ¿Qué es una planificación? Es un compendio de resultados esperados, o sea, resultados intermedios, resultados finales, que en la medida que esos resultados se vayan produciendo a lo largo del tiempo, es de esperar que se logren dichos objetivos. Entonces, un aspecto clave para analizar riesgos es que tiene que haber dos cosas: objetivos a lograr y un plan con el cual entiendo voy a lograr esos objetivos. Y ahora, ¿qué es riesgo? En este camino de ir de la planificación al objetivo, riesgo es una variación respecto a lo esperado. O sea, riesgo es algo que ocurre o no, el riesgo es incierto, y si es incierto puede ocurrir o puede no ocurrir, y si ocurre, cambia algo de lo que yo esperaba. Entonces, si el riesgo es un cambio respecto a lo que yo esperaba, esto por supuesto que va a afectar los objetivos. ¿De qué manera? Y puede ser que ese cambio haga que quede por debajo del objetivo buscado, con lo cual, digamos, es un valor, obtendría un valor inferior al valor que quería obtener, en costos, en ventas, en flujo de fondos, en nuevos mercados, etcétera. Bueno, si el riesgo, esta variación respecto al esperado, me produce un resultado menor al esperado, eso sería una amenaza. Pero acá también viene lo importante, que no solo estos riesgos afectan de manera negativa, sino que también se pueden obtener resultados superiores al esperado, mejores a lo esperado, con lo cual en ese caso estaríamos frente a una oportunidad. Y acá tenemos entonces este esquema de lo que es un riesgo. Para la ISO 9001 y para muchos otros estándares, quien conoce el PMBOK del PMI o quien conoce estándares de distintas industrias, riesgo en definitiva es esto: es un evento incierto, es algo que puede ocurrir o no, es algo que cambia respecto a lo que yo esperaba que suceda, y ese cambio produce una modificación en los objetivos que se buscan, amenazándolos o mejorándolos. Entonces, justamente, ¿qué dice la ISO 2015? Bueno, si en todo negocio hay riesgos y estos riesgos pueden jugar a favor como en contra, entonces mi sistema de gestión de calidad tiene que analizar qué factores, qué cosas del negocio pueden producir estos desvíos respecto a los resultados esperados. ¿Para qué? Para que aquello que juega en contra, para las amenazas, reducirlo, pero aquello que juega a favor, que es una oportunidad, mi sistema de gestión de calidad tiene que buscar incrementarlo, aprovecharlo y finalmente lograr esta oportunidad. Y el tercer elemento que mencionamos de la ISO 2015 es el pensamiento sistémico. Y a mí me gusta contraponerlo al pensamiento ingenieril, aunque yo soy ingeniero, pero es que el pensamiento ingenieril, formado en
sobre todo los ingenieros electromecánicos, como mi caso, en el mundo de las máquinas. Entonces, cuando uno tiene una concepción de los sistemas como máquinas, si, por ejemplo, un engranaje está dañado, se daña el engranaje, ¿qué hacemos los ingenieros? Retiramos el engranaje y ponemos un engranaje similar del mismo diámetro y la misma tolerancia. Y el resto de la máquina, bueno, el resto de la máquina ni se enteró que yo cambié el engranaje, todo funciona igual. Bueno, pero eso no es lo que pasa en los sistemas sociales, en los negocios, en los proyectos. En los proyectos tengo que, digamos, no puedo aplicar este pensamiento ingenieril y tengo que aplicar este pensamiento sistémico. Y es que el negocio y el contexto en el cual se mueven los negocios de las empresas y los proyectos son sistemas abiertos. O sea, son sistemas que interactúan entre sí, son sistemas con elementos constitutivos que si yo modifico uno, altera a otros, altera la relación con otros, en forma positiva, en forma negativa. O sea, entender nuestro negocio desde el punto de vista sistémico es entender la complejidad del mismo, es entender que si yo tomo una decisión, no necesariamente va a pasar lo que yo espero que suceda a partir de la decisión que tomo, porque en los sistemas complejos justamente no hay relación entre causa y efecto. ¿Cuáles son los beneficios para la organización que incorpora justamente esta perspectiva que propone la ISO 2015? Es una capacidad para que los clientes y mercados confíen de que si reciben productos o servicios que satisfacen y que cumplen, no es por azar, no es casualidad, es que esta es una organización que tiene un método que sabe aprovechar las oportunidades que se presentan y sabe minimizar los efectos, y aborda los riesgos y las oportunidades asociadas a su negocio. Y además tiene una capacidad de demostrar que ese método que ha incorporado lo cumple y que lo mejora en forma continua. ¿Cuáles son los principios constitutivos de calidad sobre los cuales se basa la ISO 9001? Enfoque al cliente, fuerte foco al cliente a través de procesos, un liderazgo en todos los ámbitos de la organización orientado a este enfoque, compromiso de las personas, o sea, si yo no incorporo a las personas en todo este enfoque, o sea, si yo no logro que las personas de la organización se sumen, difícilmente todo esto de lo que estamos hablando funcione. Un enfoque a procesos, como dijimos, una mejora continua de mis sistemas de calidad y de mis sistemas de gestión de riesgos, toma de decisiones basadas en evidencias, y una gestión de las relaciones con proveedores y con la comunidad. Bueno, estos son los principios sobre los cuales tiene que descansar un sistema de gestión de calidad. Y estos son los requisitos. Estos son los requisitos. Esto es lo que yo decía antes que la norma considera mandatorio. Estos son los puntos, los capítulos de la ISO 9001-2015 que toda organización tiene que implementar. Tiene que definir el objeto y el campo de aplicación de su sistema de gestión de calidad. Tiene que mencionar qué normas además tiene que cumplir en su negocio. Es necesario definir términos y un lenguaje común en este sistema de gestión de calidad. Y este es el cambio que se ha introducido justamente. Hay que definir el contexto. ¿Tiene la organización la necesidad de definir en qué contexto le toca llevar adelante sus negocios? Hay un capítulo de la ISO 2015 que ya también existía antes,
que tiene que mostrar cómo va a llevar adelante el liderazgo dentro de la organización para que esto funcione. Un capítulo que también ya existía en versiones anteriores de cómo planificar la producción de sus productos y servicios, qué apoyo cuentan los procesos de la compañía para que puedan cumplir sus objetivos, cuáles son las operaciones que la organización va a llevar adelante para llegar al cliente, cómo se va a evaluar el desempeño, o sea, el capítulo 9 de la ISO 9001-2015 pide métricas, pide indicadores, pide formas de medir cómo se está cumpliendo o no con las expectativas de los clientes, cómo se está analizando el contexto, cómo se están viendo los cambios en torno al negocio. Y un elemento esencial es el capítulo 10, en el cual hay que demostrar cuáles son los procesos de mejora, o sea, cómo estamos haciendo la mejora de nuestros procesos y de nuestros productos a través de los cuales llegamos a los mercados y damos satisfacciones a nuestros proveedores, a nuestros clientes y a nuestros consumidores. Quiero simplemente detenerme un momento en el capítulo 4, contexto de la organización, para que vean, en este caso, qué es lo que dice la norma. En el punto 4.1 dice que hay que entender bien a la empresa y el contexto, o sea, el medio en el cual le toca llevar adelante el negocio. Comprender las necesidades y expectativas de los interesados, no solo de los clientes, sino de aquellos que están involucrados, afectados por el negocio. Determinar también el alcance del sistema de gestión de calidad, o sea, cuál va a ser el paraguas bajo el cual va a estar, o sea, qué sistemas o qué procesos van a estar bajo el paraguas del sistema de gestión de calidad, ¿no? Y qué procesos vamos a incorporar como propios del sistema de gestión de calidad para gestionar nuestro negocio. Y haciendo un poco más de detalle, vamos ahora al punto 4.1. El 4.1 en particular lo que dice es que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas a su negocio que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. Este es un punto clave para la gestión de riesgos. O sea, la gestión de riesgos que hay que implementar a la luz de un sistema ISO 9001-2015 tiene que dar una respuesta a cómo se analiza a la organización y su contexto. ¿Por qué la ISO pone foco en esto? Porque hay ejemplos, y los conocemos, de Kodak, una empresa líder, una empresa de punta, que no supo entender el cambio en su contexto, y todo ese liderazgo se fumó en unos pocos años. Y de ser empresa líder en productos y al no entender los cambios tecnológicos y en el consumo y en el tipo de consumo y en los hábitos de consumo y en el modo de consumo de sus clientes, Kodak casi que desapareció. Nokia fue líder en celulares, pero no entendió bien el cambio que se produjo en el negocio, en el mercado de los celulares, de las nuevas tecnologías, de los celulares, de los teléfonos smart, y esto a Nokia le hizo perder ese liderazgo que tuvo durante varios años, justamente el no entender cómo cambiaba su contexto, le hizo perder ese liderazgo. Liderazgo que sigue manteniendo Facebook, sobre todo a partir de que, de entender bien cuáles son los paradigmas de las nuevas generaciones, de las generaciones Y, de los millennials,
y esto le da a Facebook un potencial tremendo de crecimiento porque entiende estas nuevas generaciones y también a las no tan nuevas, entiende una serie de paradigmas de las personas y que lo supo transformar a través de tecnologías adecuadas en un excelente negocio. En cuanto al punto 4.2, que es clave también para la gestión de riesgos, y esto ya de alguna manera lo dijimos, la ISO nos pide comprender las necesidades y expectativas de los clientes, pero no solo de los clientes, sino también de todos aquellos interesados que no necesariamente son clientes, ¿eh? Y además de esto, ¿cuáles son los aspectos legales y reglamentarios que hay que incorporar en el negocio? El punto 6, el capítulo 6 de la ISO 9001-2015 es planificar. Y dentro de planificar quiero destacar el 6.1 que habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y entonces, entrando en detalle, entrando al 6.1, vemos que el 6.1.1 dice que al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar el contexto y los interesados para determinar qué cosa, cuáles son los riesgos que tiene su negocio, pero también cuáles son las oportunidades, ¿eh? Claramente este capítulo ya habla que no se puede planificar un sistema de gestión de calidad sin un análisis de riesgos y de oportunidades. ¿Para qué? Para asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr los resultados previstos. Para aquello que consideramos que nos puede favorecer, aumentarlo, y aquello que entendemos que puede ser una amenaza, reducirlo. Y además también dice la ISO en la planificación y en el punto 6.1.2 que la organización debe planificar acciones sobre la forma en que vamos a trabajar estos riesgos y oportunidades. Y justamente este punto, las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, es donde creo necesario y conveniente recurrir a otra ISO, porque hasta acá llega la 2015. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Eh, ¿Cuál es la eficacia con la cual yo evalúo las acciones de gestión de riesgos? Dice, por ejemplo, la 2015, las acciones tomadas deben ser proporcionales al impacto potencial. Bueno, pero ¿cómo? Y ahí hasta ahora la 2015 no llega, no avanza más que esto que les comenté. Con lo cual, creo interesante en esta última parte del webinar hablar un poco sobre la ISO 31000, porque la ISO 31000, que sirve de complemento a la 2015, es la ISO justamente focalizada a la gestión de riesgos. ¿Desde qué perspectiva? Fíjense lo que dijo uno de los responsables de la ISO 31000. Todas las organizaciones, no importa si son grandes o pequeñas, se enfrentan a factores tanto internos como externos que le quitan certeza a la posibilidad de alcanzar sus objetivos. O sea, la organización establece objetivos, pero el solo hecho que los haya establecido no significa que porque los estableció los va a lograr, porque van a pasar cosas distintas a las esperadas que lo único que van a producir es alteraciones que van a cambiar los objetivos. Este efecto de falta de certeza es el riesgo, o sea, la incertidumbre de los negocios es lo que produce el riesgo. Y este es inherente a todas las actividades. Por lo tanto, todas las actividades, todos los negocios tienen riesgos acorde a su negocio, crediticios, operacionales, tecnológicos, legales, de liquidez, de cumplimiento, ambientales, etc. O sea, realmente
este complejo entorno de negocios que hoy viven las organizaciones exige una mirada a todos estos potenciales tipos de riesgo. Entonces, ¿qué es la ISO 31000? Es un conjunto de principios a satisfacer para que tengamos un sistema de gestión de riesgos eficaz, ¿eh? Y también recomienda una serie de prácticas para que el sistema de gestión de riesgos no sea algo aislado, sino que sea un sistema vinculado a la estrategia de la compañía, a la forma de planificar, a la forma de manejar políticas, valores, cultura. ¿Qué dice la ISO 31000? ¿Qué es riesgo? Es el efecto de la incertidumbre. O sea, porque hay incertidumbre, hay riesgo. Y entonces esto tiene un efecto en los objetivos. ¿Qué significa incertidumbre? Que el riesgo puede ocurrir o no. Pero lo que no puedo hacer es ignorarlo. O sea, el riesgo hay que gestionarlo, ya que como tiene efectos en caso de producirse, esos efectos pueden ser negativos o positivos. Entonces, no puedo ignorar el riesgo, no puedo esperar a que simplemente ocurra y ahí lamentarme o festejar si el ha sido positivo o negativo. Esta ISO 31000 se estructura en tres elementos claves: los principios de gestión de riesgo, el marco de trabajo para una gestión de riesgos y los procesos de gestión de riesgos. Estos son los tres elementos que la ISO 31000 propone para una gestión de riesgos. ¿Cuáles son los principios de gestión de riesgos? Bueno, una gestión de riesgos crea valor, una gestión de riesgo está integrada con el resto de los procesos de la empresa, una gestión de riesgo forma parte de los procesos de toma de decisiones, es sistemática, está basada en la información disponible, tiene que ser a medida de cada empresa, no es lo mismo un sistema de gestión de riesgos de una pyme que una gran empresa internacional. Una buena gestión de riesgos no puede prescindir de los factores humanos y culturales de la organización. Tiene que ser transparente e incluir a la mayoría de las áreas y de las personas posible. Es dinámica y una gestión de riesgos, porque es proactiva, debe facilitar la mejora continua de la organización. Fíjense que todos estos principios de la gestión de riesgos coinciden sustancialmente con los principios de calidad de la ISO 9001-2015 cuando fundamenta sobre qué bases se arma el sistema de gestión de calidad. El otro eh, elemento clave del modelo de riesgos es el marco de trabajo. Y el marco de trabajo es el compromiso de la dirección con la gestión de riesgos, un modelo de gestión de riesgos dentro de la empresa, primero diseñarlo, luego implementarlo, luego hacer un seguimiento de cómo se está implementando y una mejora continua. Fíjense que esto, en definitiva, no es otra cosa que el ciclo Deming, el ciclo de la mejora continua, el ciclo PDCA, ¿no? Planifico una mejora, ejecuto la mejora, chequeo la diferencia que hay entre la mejora lograda y la mejora esperada, y actúo sobre esa mejora, ¿no? Y el tercer elemento de un sistema de gestión de riesgos son los procesos. Y estos procesos también se asemejan en mucho a los procesos de riesgos que tienen otros modelos, como el modelo de riesgos del PMI a través del PMBOK, o hay un estándar británico de gestión de riesgos.
Entonces vamos a ver ya en la última parte de este webinar, veamos cuáles son estos procesos, que es justamente esto lo que más, digamos, responde a la necesidad que establece la ISO 9001 en cuanto a un sistema de gestión de riesgos. Serían estos procesos. El primero, comunicar y consultar. ¿Qué significa? Que el sistema de gestión de riesgos tiene que ser con un equipo de consulta. ¿Para qué? Para ayudar a definir el contexto. ¿Se acuerdan que hablamos en forma insistente del contexto de la organización? Bueno, definirlo en forma apropiada. Para poder identificar los riesgos, para poder especializar el análisis de riesgos en cada área. No son los mismos los riesgos en recursos humanos que en finanzas. No son los mismos los riesgos del área operaciones que del área abastecimientos. Entonces cada área debería tener una propia especialización. Comunicar y consultar significa también considerar y evaluar distintos puntos de vista. Comunicar y consultar significa también adaptarse y tener adecuadas gestiones del cambio. O sea, para una buena gestión de riesgos son importantes sistemas de comunicación, tanto internos dentro de la organización como externos de la organización con su medio. ¿Cuál es el siguiente proceso? Establecer el contexto. Y acá, como ven, nuevamente la ISO 31000 aporta a la ISO 9001-2015 esto de no se puede hoy analizar un negocio si no entiendo en qué contexto funciona mi negocio. O sea, establecer el contexto significa hacer un análisis similar, por ejemplo, no sé si reconocen este modelo, que son las 5 fuerzas de Porter, ¿eh? Entender un poco en qué industria estoy, cuál es la relación de fuerza de mi industria con los clientes, con los proveedores, con nuevos competidores, con productos sustitutos, el poder de venta, el poder de compra, las fuerzas del contexto políticas, legales, la naturaleza, las fuerzas sociales, las fuerzas tecnológicas. Bueno, esto sería en forma esquemática ese entender el contexto de mi negocio para empezar a entender riesgos y oportunidades asociadas. Una vez que entiendo mi contexto, identificar los riesgos. ¿Y qué es identificar los riesgos? Es monitorear, precisamente, es monitorear a través de una identificación amplia, sistemática, ¿qué puede suceder? O sea, yo les decía hace un momento, para hacer análisis de riesgos, necesito dos elementos, objetivos a cumplir y un plan como para lograrlos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que identificar? ¿Qué cosas pueden suceder distintas a las que están en el plan y que afecten mis objetivos? Entonces, armo una lista de esas cosas distintas, las causas que las pueden generar y los escenarios posibles. En este punto recomiendo tener mucha precaución y distinguir claramente de lo que es riesgo, de lo que es factor de riesgo y lo que es impacto. El riesgo es algo incierto, el factor de riesgo no, es algo cierto. Hace poco en una empresa habían hecho un análisis de riesgos y pusieron como riesgo la condición o la situación sindical. No, la situación sindical no es riesgo. La situación sindical es una situación de contexto, es algo que conozco. Yo sé que no hay, o sea, no tengo incertidumbre respecto al descontento del sindicalismo con algunas medidas que se tomaron. Eso lo sé. La situación sindical es factor o es una causa de riesgo. Riesgo sería que me hagan un paro.
Riesgos serían que me bloqueen la entrada a la planta. Riesgo sería eso que yo no esperaba que suceda y que sucede, y que si llega a suceder tiene un impacto, tanto positivo como negativo, en los objetivos. Entonces, es muy importante distinguir factor o causa de riesgo, que es algo conocido y sabido, riesgo e impacto que el riesgo genera. Siguiendo con la identificación de los riesgos, entonces podemos decir que es un proceso iterativo, continuo. Los riesgos se pueden identificar para objetivos de corto, de mediano, de largo plazo y además la identificación de los factores de riesgo, entender cuáles son las condiciones de borde, ayuda mucho a identificar riesgos que si no analizo los factores, las condiciones, digamos, de borde, sería difícil poder detectar estos riesgos. Una vez que los riesgos fueron identificados, que yo detecté cuáles son esos eventos inciertos, el proceso que sigue es el de análisis. Básicamente, ¿en qué consiste? En analizar dos cosas. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca el evento incierto? Y si se produce, ¿cuál es la consecuencia? O sea, el análisis de riesgo analiza la probabilidad de ocurrencia del evento, o sea, la probabilidad de que se produzca un paro sindical, y cuál es la consecuencia en mi negocio de que ese evento se produzca. Entonces, estos son los dos elementos del análisis de riesgo, que se utilizan ¿para qué? Para hacer un score, o sea, en una matriz como la que ven arriba a la derecha, entro con el valor de probabilidad, entro con el valor de impacto y según donde se crucen, puedo tener riesgo extremo, riesgo alto, riesgo moderado o riesgo bajo. ¿Cómo entro a esa matriz? Bueno, acá tienen la matriz con un poco más de detalle. Fíjense que en la columna de la izquierda tienen las distintas formas de evaluar la probabilidad y en la fila superior tienen las distintas maneras de evaluar el impacto. Entonces, a cada evento de riesgo le doy un valor de probabilidad, por ejemplo, posible, y entro con el eje sobre el eje vertical y entiendo que el impacto que genera es mayor, entro acá por este eje. Entonces digo, el evento de riesgo analizado es un riesgo de la categoría E, que era, dijimos, un riesgo extremo. El E significa riesgo extremo. Y así con todos los eventos de riesgo. O sea, yo puedo lograr justamente un mapa de riesgos a partir de usar esta matriz con los eventos de riesgo identificados. Y ya para ir terminando, ya estamos próximos a las 9, una vez que los identificamos y los analizamos, hay que evaluar qué acciones vamos a tomar, o sea, cómo vamos a manejar los riesgos. Y esto depende de la tolerancia al riesgo, porque una empresa o una organización que tiene alto apetito al riesgo, le gustan los negocios de alto riesgo, porque sabe que de los mismos puede haber sustanciales beneficios. En cambio, una pyme va a analizar los riesgos con otra perspectiva, porque si bien le gustan los altos beneficios, no están en condiciones de aceptar las pérdidas que significarían justamente los negocios de alto riesgo. Y con esa evaluación, o sea, con una estrategia de manejo de riesgos, vamos al anteúltimo de los puntos, que es el tratamiento. ¿Y qué es el tratamiento? Es definir justamente qué acciones voy a tomar con cada riesgo, o sea, qué voy a hacer concretamente, evaluar esa acción y preparar planes para implementar las acciones de cada riesgo.
¿Qué son las acciones de cada riesgo? Son las actividades concretas para que ese riesgo se maneje en forma adecuada. Y esas actividades concretas se resumen en una sigla que se llama TRAP, porque T, ¿qué es? T es tratar, es tomar medidas tendientes ¿a qué? A mitigar el riesgo. ¿Qué significa mitigar el riesgo? Reducir su probabilidad o su impacto. Mientras que R es renunciar, o sea, no sigo con esta actividad o no sigo con este negocio porque el riesgo es tan alto que no lo quiero asumir. Esto sería lo que en otros estándares se llama evitar el riesgo. Asumir es no hacer nada, o sea, no tomo acción, si se llega a dar el riesgo, en todo caso tendré un plan B. Pero asumir es no hago nada en forma proactiva, no hago nada en forma preventiva. Mientras que P, pasar, es transferir el riesgo a otra parte. O sea, es transferir el riesgo mediante un seguro o mediante un contrato. Entonces, estas son concretamente las acciones, los 4 tipos de acciones básicas para el manejo de los riesgos. Y cuando implemento esas acciones durante el negocio, tengo que tener un sistema de monitoreo y revisión. ¿Qué significa monitoreo y revisión? Básicamente ver si estas acciones que tomé fueron efectivas, si realmente produjeron los resultados que yo esperaba, tanto para reducir amenazas como para aumentar oportunidades. Si los riesgos, digamos, no cambiaron su probabilidad o su impacto a medida que iba avanzando el negocio. Y no se olviden, siempre, siempre una buena gestión de riesgos requiere un entendimiento y un análisis de los factores o condiciones de borde o del contexto del negocio. Por lo tanto, ¿qué sería una gestión de riesgos? Si yo tengo un riesgo inherente alto, gestionar riesgos significa controlarlo y significa bajando su probabilidad y bajando su impacto a una categoría inferior y siguiendo con el tratamiento del riesgo, llegar a un riesgo residual bajo. Bueno, toda esta reducción de probabilidad de impacto es justamente el manejo de los riesgos que propone la ISO 31000 y que incorpora la ISO 9001 a partir del 2015. Y una cosa interesante es este mapa de riesgos que podría hacer toda empresa para entender cuáles son los factores preponderantes de riesgo y dónde están en su clasificación. El marco externo puede ser en algún momento la empresa un factor amenazante. En cambio, los competidores, en este caso, podría ser un evento de alta probabilidad pero bajo impacto, mientras que la industria en la que está la empresa, la industria, puede ser también un evento de riesgo extremo. O sea, este mapa de riesgos permite entender de mi contexto cuáles son los factores que más riesgo generan y que menos riesgo generan. Bueno, estoy unos minutos excedido, simplemente quiero mencionarles, ustedes van a recibir este material. Esta es la bibliografía sobre la cual se ha armado este webinar y esta es la bibliografía que vamos a usar para el próximo curso de gestión de riesgos según la ISO 9001. Es un curso taller de un día donde vamos a trabajar en forma práctica e intensiva estos conceptos. Este curso taller se va a llevar a cabo en el mes de octubre. Estos son los puntos que se van a tratar en esta jornada teórico-práctica de gestión de riesgos según la ISO 9001.
Para aquellos que están certificados ante el PMI, este taller va a entregar 6 PDUs. El taller se va a llevar a cabo el jueves 27 de octubre y se puede participar tanto de manera presencial en el aula como virtual a distancia a través de Internet. De mi parte, si hay alguna consulta, alguna duda, desde ya, pero les agradezco la paciencia, les agradezco la atención. Pido disculpas por este exceso de 5 o 6 minutos a lo que les prometí de que iba a ser una hora. Estos son los mails tanto mío de Jorge Gatze como el de Pablo Sarbo de Impala RIS, quienes organizamos este webinar y, y esta actividad. Quedamos a disposición de ustedes. Les reitero, este material y el link del video está a disposición de ustedes. Así que yo también les agradezco la participación y los saludo a todos. Buenas noches y que descansen.